esto de la injusticia a mí me produce, hay mucho conflicto, más para aquellos que cuando crecen les da por querer defender a los niños. Y yo le digo, es natural, porque creciste con la injusticia. Una, te despojaron de tu infancia. En primer lugar, te despojaron de tu infancia. Dos, ¿cuántos no se convirtieron en mamá o papá de sus hermanos? ¿Cuántos no se convirtieron en maridos de sus mamás? ¿Cuántas no se convirtieron en la esposa del papá? Y lo peor de todo es cuántos no se convirtieron en el terapeuta de la mamá o del papá. El padre borracho llega y se pone a quejarse con su hija y con su hijo. La madre toda depresiva, a veces alcoholizada o a veces en estados o en alcoholismo, llegaban y se ponían a quejarse o a llorar o a quejarse del marido, de las situaciones que vivían con sus hijos, estando en estado de ebriedad. ¿Cuántos? Y se convirtieron en los terapeutas, entre comillas, para no decirles padrinos, de sus papás. El papá llegaba y se quejaba. Y eso es injusticia. No te puedes quejar con tus hijos de lo que tú estás viviendo con tu marido. No te puedes quejar con tus hijos de lo que estás viviendo o viviste con tu esposa. No puedes hacerlo. No puedes estar haciendo eso, porque estás dañando a un niño, estás dañando a una niña. Y muchos de los que están aquí presentes, que están conectados, se convirtieron en el terapeuta disque de su mamá o el terapeuta disque de su papá. Algunos se convirtieron en las esposas del marido, porque la señora los abandonó o se fue. O los maridos de las mamás. ¿Por qué? Porque el alcohólico se fue. Y entonces, hijo, ayúdame a sacar adelante a tus hermanos. Y él con una angustia y miedo, bueno, pone a trabajarse desde su infancia y le coarta en su infancia ese niño, a esa niña. Es injusto el trato que se le da. Injusto el trato que se le da. Y bajo ese trato de injusticia, ¿cuántos no crecen? Y ver que otros niños se divierten y tú estás trabajando. Ver que otros niños van a la escuela y a ti te mandaron a vender para poder sobrevivir con la familia. Eso es injusticia. ¿A cuántos no crecieron inclusive con la traición? ¿Cuál es la herida de la traición? ¿Cuántos no creyeron en sus padres? Y los mismos padres te decían, te amo, te quiero. Y el niño confiaba en ellos. Y un día el padre se fue y ya no regresó. Un día la madre se fue y ya no regresó. O te decían que tú eras importante. Y a los días te comparaban con el primo, te comparaban con tu hermano o te comparaban con el vecino. Te trataban, te traicionaban, te decían confía en mí. Y cuando tú les decías lo que estabas viviendo y cómo lo estabas viviendo, ya todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. ¿A cuántas mujeres no llegué a escuchar que decían ellas, abusaron de mí?
Y le conté a mi madre, le conté a mi padre, y no me creyeron. Porque prefirieron creerle más al abuelo, que fue el abusador, al mismo padre, al tío, o al hermano que abusó de ella, o de él. Para no crear crisis, para no crear caos, todos se quedaron callados. Todos se quedaron callados. Y entonces te sientes traicionado. ¿Por qué me dices que me amas? Que cuento contigo. ¿Por qué nos dices? Y al final me dan la espalda. ¿Cómo quieres que desarrolle la confianza después de que me traicionas? ¿Cómo quieres que desarrolle esa confianza en los demás? Obvio que no. Obvio que no. Entonces creces con esa desconfianza. Mira, quien crece con abandono se vuelve una persona dependiente o codependiente. Siempre creyendo que la tranquilidad me la va a dar el amor de otros. O buscar que siempre me necesiten para que eso garantice el que nunca me van a abandonar. ¿Y qué respalda esa conducta? Abandono. Abandono. El rechazo, te vuelves perfeccionista. Todos los que crecimos con rechazo nos volvemos perfeccionistas. ¿Y por qué nos volvemos perfeccionistas? Porque inconscientemente decimos, si hago las cosas perfectas, nadie podrá rechazarme. Y entonces nos volvemos perfeccionistas en nuestro arreglo, en nuestro vestir, en nuestro trabajo. Y es insoportable vivir con una persona perfeccionista. Es insoportable vivir con una persona perfeccionista. Aunque a veces se la da de que ser muy limpia, muy trabajador, muy ordenada, o decir, yo siempre hago las cosas bien. Sí, pero bien según quién, según tu enfermedad, según el concepto que tú tienes de rechazo. O quien creció, como ahorita lo mencionábamos, con injusticia, obvio, se vuelve un dictador. Quien crece con injusticia se vuelve un dictador. ¿Por qué? Porque pienso que si yo permito que los demás estén por encima de mí, me van a lastimar. Entonces buscamos ser gerentes, supervisores, presidentes, jefes, líderes, o sea, usar ese tipo de posiciones donde eso no dé la pauta a que sean injustos conmigo. Aunque sin darme cuenta, el que tiene miedo al, ¿cómo podemos llamarlo? El que tiene miedo al verdugo se convierte en un verdugo. Y la traición de igual forma. Crezco con desconfianza y me vuelvo una persona totalmente desconfiada, controladora, manipuladora, chantajista, por temor. Porque en mi inconsciente digo, si eso hicieron mis padres conmigo, ¿qué puedo esperar del resto de la gente? Si eso hizo mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi hermano, si eso hicieron los demás conmigo, y además mis propios padres no me defendieron, no me cuidaron, no me creyeron, me han traicionado, ¿qué puedo esperar del resto de la gente? Y se vuelve una persona controladora. Yo lo he comentado. ¿Cómo te das cuenta de que una señora abusaron de ella? Se la pasa cuidando obsesiva y compulsivamente a sus hijos. Tiene miedo a que le hagan a sus hijos lo que le hicieron a ella. Pero mutila tanto la vida de los hijos que sin darse cuenta, los hijos no necesitan abusador. Ella es la abusadora de sus propios hijos.
Ella los cuida de aquellas personas que abusaron de ella, sin darse cuenta que ella abusa de ellos, mutilándolos, controlándolos. Ya sabes, señora, usted cuida a sus hijos del abusador. ¿Y a ellos quién les cuida de usted? ¿A ellos quién los cuida de usted? Creyendo cuidarlos, creyendo hacer un bien con sus hijos, los lastima. Y por último está la humillación. Una persona que en su infancia fue humillado, menospreciado, ridiculizado. La escuela primaria es la principal fuente de humillación. Cuando eres niño, estás en la primaria, el gordo por gordo, el chaparro por sotaco, el grandote por animalote, el flaco por flaco, el que usaba lentes porque usaba lentes, el que tenía porque se sentía mucho y el que no tenía por jodido. O sea, en la primaria hicieras lo que hicieras, eras ridiculizado y humillado. Hicieras lo que hicieras. Si tenías papá, es que ahí viene tu papá, y si no tenías papá, te humillaban porque no tenías papá. Si tu mamá venía arreglada, todo el mundo hablaba de tu mamá que se la quería comer. Y si tenías una mamá no muy agraciada físicamente, todos se burlaban de tu madre. ¿Cuántos no los golpearon? ¿Cuántos no los golpearon delante de sus amigos en la escuela? Eso es humillación. ¿Cuántos no fueron humillados y menospreciados delante de sus compañeritos y del mismo profesor? Ahora ya no. Ahora los papás los dependen de los profesores, pero también hasta los profesores también humillaban. ¿Cuántas veces nos sentaron en la esquina castigados? ¿O nos dejaron sin recreo? ¿A cuántos no nos dejaron parados tomando clase como un castigo? Y eso es humillación. Ya no he conocido a alguien que aprenda con un castigo de este tipo. No se aprende. No se aprende. O inclusive en la calle, me tocó ver varias veces, y también me pasó a mí. En la calle, porque nuestros padres decían que no querían que fuéramos vagos, que fuéramos unos vagos principalmente. Los papás no nos querían ver en la calle y nos golpeaban delante de nuestros amigos vecinos. Y eso es humillación. Eso es humillación. Hasta que llega un momento en que uno pierde el valor propio. Uno pierde el valor propio. Y bueno, desafortunadamente, porque desafortunadamente así pasó, esa persona que crece con humillación aprende algo: a no respetarse, a quedarse con esa visión que tuvo de su infancia el resto de su vida. Bajo ese concepto se tiene para el resto de su vida. Entonces es muy doloroso vivir estas experiencias, estas heridas. Y el problema es que esto queda en el inconsciente. Algo que yo he hablado del inconsciente es que para el inconsciente no existe tiempo y espacio. Lo que viviste a los 3, 6, 8, 10 años de edad, para el inconsciente es como si lo hubieras vivido hace un minuto. Ahí está.
en un alma donde hubo mucho dolor, esa alma cuando crece genera mucho dolor. Un hombre o una mujer que produce daño a otros seres humanos solo está proyectando el daño con el cual ella creció. No lo hace por fastidiar a los demás. Simplemente está proyectando su herida, su dolor. Y quiere calmarlo, claro, para eso está el alcohol, para calmar ese dolor. Para eso están las drogas, para calmar ese dolor. Muchos lo calmamos durmiendo, muchos lo calmamos estudiando obsesiva y compulsivamente. Yo no es que fuera muy estudioso, era mi fuga leer, porque si pienso no siento. Porque yo, a la mayoría que muchos, crecí con mis heridas. Crecí en una familia donde hoy agradezco, puedo decir gracias por esas heridas hoy, pero durante mucho tiempo me lastimé y lastimé con esas heridas. ¿Cuántos no se fugan en el sexo para calmar esa sensación de vacío que produjeron esas heridas? ¿Cuántos no se fugan en los quehaceres de la casa, o en el trabajo obsesivo compulsivo, o en el deporte obsesivo compulsivo, o para llenar este vacío buscamos tener dinero, propiedades? Una casa no es suficiente para llenar un agujero que tienes en el alma, decía el doctor Carl Gustav Jung. Un agujero en el alma es como esos agujeros negros que hay en el espacio, que se comen aerolitos, meteoritos, planetas y galaxias completas. Y nada los satisface. Una casa no va a ser suficiente para llenar tu vacío. Una mujer no va a ser suficiente, vas a querer dos. Aquellos que crecieron con abandono o con rechazo, y dos no van a ser suficientes, vas a querer tres, o cuatro, o cinco, o seis, y no va a ser suficiente una familia, dos, tres, una botella no va a ser suficiente, no va a ser suficiente dormir, ni estar pegado a un televisor, o a una tablet, o a un móvil, no va a ser suficiente para escapar de ese dolor que tienes en tu alma. No va a ser suficiente. Y cada vez vas a beber más, y lo vas a combinar con drogas, y lo vas a combinar con sexo, y lo vas a combinar con juego obsesivo y compulsivo. Te vas a volver un adicto al juego, un adicto a la comida, queriendo llenar con cuestiones externas el vacío que hay en tu alma. Hasta que un día colapsamos. Hasta que un día colapsas. Ya no va a ser suficiente tu Xbox. Ya no va a ser suficiente tus redes sociales. Va a llegar un momento en que tus redes sociales ya no te van a producir esa sensación de placer con el que calmabas ese dolor que traes arrastrando de niño o de niña. El sexo ya no va a ser suficiente. Ya no va a ser suficiente un hombre o una mujer a tu lado que te entretenga de ti mismo o de ti misma. Ya no va a ser suficiente dormir, porque cuando el dolor supera el placer, ni dormir es suficiente, porque ya no puedes ni dormir, ni los fármacos van a ser suficientes para calmar ese dolor. El alcohol no va a ser suficiente, ni las drogas va a ser suficiente. Nada. Y aún estés en un estadio como el que acaban de hacer allí en Las Vegas, todo repleto. Te vas a sentir solo. Vas a sentir ese vacío en el alma. Y si no lo reconoces, más se va a notar.
porque más se nota. Se nota en tu manera de vivir, se nota en tu amargura. Miren, hace poco les decía en una transmisión, cómo cuánta gente en el Facebook sube imágenes con la copa en la mano diciendo salud, en el antro, en el baile, en el concierto, o allá en Las Vegas, ¿no? Diciendo salud, en el juego, y poniendo como pie de foto, aquí viviendo la vida, aquí disfrutando la vida. No es cierto. Las personas que más buscan divertirse son las personas más tristes, porque necesitan algo externo para encontrar algo que se le parece a la felicidad, y ese se llama placer, y placer no es felicidad. El placer lo adquieres de la diversión. La felicidad viene de la paz interior. El placer viene de afuera. La paz interior viene de adentro. Y yo veo y digo, bueno, pues, ¿no te das cuenta que ese placer nada más te va a durar ese fin de semana? Y al otro día, sin dinero, crudo, desvelado, con hartos neurotransmisores disminuidos por el sexo y la adrenalina que tuviste en la noche, y al otro día seguir sintiendo ese vacío que hay en el alma. Seguir sintiendo ese vacío que, como dice por ahí la literatura en Neuróticos Anónimos, se siente como cenizas en tu boca, sin sabor. No tiene sabor tu vida. ¿Y qué vas a hacer? Toda la vida te la vas a pasar buscando el placer. Va a llegar el momento que el placer ya no te va a funcionar. Y tendrás que enfrentar lo que un día dije por ahí en una frase en YouTube, en Facebook. Tarde o temprano, a lo que más le temes, tendrás que enfrentar. Tarde o temprano. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, ya sea por convicción y decisión tuya, o porque el universo, Dios, la naturaleza, la energía, poder superior, ser supremo, ponle el nombre que quieras, te va a empujar ahí, tarde o temprano. No hay de otra. Y entonces será el momento en que tengas que trascender esas heridas. Ya no puedes escapar con cosas externas. Por más que te pongas joyas, te operes, por más que te vistas con atuendos de marca y de mucho relieve social, por más que te subas en un automóvil, en un Mercedes-Benz, un Audi, un Ferrari, o sea, por más que vivas en la zona más VIP de tu ciudad, no vas a ser feliz. La gente toca fondo de dos maneras: perdiéndolo todo o teniéndolo todo. Perdiéndolo todo, porque ahí fincaste tu felicidad. Y teniéndolo todo, porque ahí fincaste tu felicidad. Es que ahora que tenga casa, es que ahora que tenga pareja, es que ahora que tenga dinero, ahora que tenga una carrera, ahora.
Y cuando lo tienes y sigues sintiendo ese vacío, esas cenizas en la boca, wow, es increíble. Me acuerdo de una novela mexicana. Los ricos también lloran. Y esos lloran más fuerte. Porque sosteniéndolo todo, tienen una vida vacía. Una vida vacía. Hasta que llega un momento que dices, algo tengo que hacer. El ego te impedía mirar hacia adentro. Por eso creías que tus problemas estaban afuera. Porque el ego te hace creer que tus problemas están afuera, que es tu esposa, que es tu padre, que es tu madre, que es tu marido, que es tu amante, las mujeres, los hombres, el sacerdote, Dios, el presidente. Culpas a todos, al padrino, a la madrina, al guía. No, hay culpas a todo mundo, al vecino, a tus hijos. Pero un día tendrás que mirar allá adentro. Y el ego tendrá que doblegarse. Algo tendrá que suceder para que el ego se doblegue. Y ahora mires donde el ego no quería que miraras porque teme. Teme morir. El ego teme morir. Y un día miras hacia adentro y te das cuenta, algunos no lo quieren ver y no es consciente. Ay, no me acuerdo, a mí pregúnteme de primero, de secundaria para adelante, pero para atrás no me acuerdo. Y es obvio. Claro, no te acuerdas porque hubo mucho dolor en tu pasado. Por eso no te acuerdas. Por eso no lo recuerdas. Porque hubo dolor. Porque hubo carencias. Porque creciste con abandono. Porque viviste tan miserablemente que nada más te dieron dinero y diversión tus papás. Nada más, te dieron eso, dinero y diversión, pero nunca te dieron compañía, protección y confianza. Y entonces tendrás que mirar adentro y darte cuenta que hubo mucho dolor por abandono, que hubo mucho dolor por rechazo. Que a veces las familias, por ejemplo, mi familia era medio racista, mi familia, los güeritos eran los que valían y los pretitos, pues no tanto, fíjate. Mi abuela era una mujer blanca y mi padre blanco y de color y pues no, yo era pretito igual que mi madre. Entonces, igual, por ese tipo de tonterías sentirte rechazado. Ahora digo, no, pues qué bueno que fui prieto, porque los prietos nos arrugamos menos rápido. El dolor de haber crecido traicionado. El dolor de haber crecido tratado, de haber sido tratado injustamente. ¿Por qué? ¿Por qué esos golpes si decías que me amabas? O como yo un día lo dije, precisamente escribiendo el quinto paso, no miento, haciendo un octavo paso, lo llegué a decir. ¿Por qué si no me iban a querer? ¿Por qué si me iban a golpear? Así lo dije. ¿Por qué me tuvieron? Porque era un dolor que yo tenía aquí ahogado, que tenía que hablarlo. Y entonces empieza a darte cuenta que lo tienes que reconocer para que tú tengas poder sobre ello. Pero si lo niegas, eso tiene poder sobre de ti. Si lo reconoces, tú tienes poder sobre eso.
¿Y en cómo lo empiezo a reconocer? Lo tienes que hablar. Yo les he preguntado a la gente, ¿alguna vez lloraste con tu padre lo que hubieras querido llorar? ¿Alguna vez le gritaste a tu padre lo que hubieras querido gritarle? ¿Alguna vez le dijiste a tu padre lo que hubieras querido decirle? ¿Alguna vez le dijiste, lloraste o le gritaste a tu madre lo que hubieras querido decir, llorar o gritarle? Y nada más estoy hablando de la mamá y del papá. Pero cuánto nos faltó por decir, llorar o gritar al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, al maestro de primaria que nos trató injustamente, que nos golpeó, que nos humilló, que nos menospreció, que nos mandó a la fila de los burros. Y que aquí había una fila de aplicados. Y que cuando uno es niño no lo entiende, ¿por qué me tratan así? Todo eso que no se lloró, todo eso que no se dijo, todo eso que no se gritó, es el momento de hablarlo. Es el momento de llorarlo, de gritarlo. Ahí está tu tribuna. Es para que lo llores, para que lo grites, para que digas lo que nunca dijiste. Como yo me atreví a decir. Porque si no me iban a querer, ¿por qué me tuvieron? Porque eso fue lo que yo pensaba. Ese niño de 6, 8, 10 años es lo que hubiera querido gritar. Para eso es la tribuna, para que lo llores, para que lo grites, para que lo digas, no para que andes acomodando al de enfrente o para que te estés dando tus baños de barniz porque eres el padrino, la madrina, queriendo acomodar a todos, cuando desde el momento en que quieres acomodar a alguien, ¿sabes por qué lo quieres acomodar? Porque ese quien quieres acomodar está removiendo algo que hay dentro de ti. Porque una persona sana no acomoda a nadie. Una persona sana deja que cada quien viva su camino y su proceso. Pero ya sabes, los padrinos que quieren acomodar a todo el mundo. O que quieren callar a los que se suben a la tribuna. ¡Cállate! ¿No te parece que ya es mucho tiempo para que estés llorando lo mismo, quejándote de lo mismo? ¿Por qué lo callas? ¿Porque te remueve tu pasado? ¿Porque te remueve lo que tú no has hablado? ¿Porque piensas que porque eres el padrino no puedes hablar tu dolor? Porque ¿qué van a pensar tus ahijados? ¿Sabes qué van a pensar? Que eres humilde, que eres sencillo, y ellos se van a sentir con toda confianza contigo y en casa. Porque todo ser humano quiere un padrino humilde, no quiere un aparente, no quiere un hombre de apariencia, quiere un hombre de transparencia. Entonces, así es lo primero que tienes que hacer. Háblalo, llóralo, grítalo. Aborda tu tribuna. Háblalo con el Ser Supremo, el concepto que tengas de Dios. Con Él habla. Escríbele una carta a Dios diciéndole lo que te dolió. Ve, abraza un árbol y cuéntale a ese árbol lo que te dolió, lo que viviste cuando eras niño. Cuéntale de tu abandono. Cuéntale de tu rechazo, de tu traición, de tu injusticia. Cuéntale de tu humillación. Cuéntale de cómo te sentías inadecuada. Cuéntale de aquello que tú querías cuando eras niña y no tuviste. Porque te trataron injustamente dándote responsabilidades de adulto cuando tú tan solo eras una niña o un niño. Pero háblalo. Alguien de confianza, platica con él, que sepa de debilidades humanas y cuéntale tu dolor. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después,
ir a la comprensión. Por algo viví esto. Algo tenía yo que aprender de esta experiencia. Porque el dolor crea conciencia. Algo que yo he comentado últimamente y se los he dicho no una varias veces. El dolor no es un enemigo. El dolor es un amigo. El dolor es un aliado. Porque el dolor nos crea conciencia. Gracias a que te lastimas el dedo meñique de tu pierna derecha, de tu pie derecho, te das cuenta de la importancia de ese dedo. Pero si el dedo no te lo lastimas, no te lo cortas o no te lo fracturas, no te das cuenta ni creas conciencia de la importancia de ese dedo. Gracias a que nos duele la vesícula, sabemos dónde está la vesícula. Gracias a que nos duele el apéndice, sabemos dónde está el apéndice. Gracias a que nos duele el colon, sabemos dónde está el colon. Porque el dolor nos crea conciencia. Y gracias a que te duele el alma, te das cuenta que hay algo en tu alma que no está bien. El dolor genera conciencia. El dolor genera conciencia. Y si yo crecí, y voy a hablar de las mías, si yo crecí con abandono, con rechazo y con injusticia, fue por algo. Fue por algo. Y entonces tengo que encontrar el propósito a eso que aprendí. O sea, no puedo ver las heridas del alma como problemas, no. Y la mayoría de la gente ve las heridas del alma como un problema. Yo los invito a que no lo veas como un problema. Es una oportunidad que el Creador te ha dado para que te des cuenta de las capacidades que tienes. Que no te das cuenta que gracias a ese dolor que viviste en tu infancia, creaste conciencia y tienes la resiliencia que hoy puedes tener. Pero no huyas. Gracias al abandono, por ejemplo, gracias al abandono, el abandono me obligó a aprender a estar conmigo mismo. Gracias al abandono, yo tuve que aprender a estar conmigo. Me obligó a estar conmigo el abandono. Y cuando entendí que precisamente tenía que aprender a estar conmigo, esa era la solución. Siempre estuve buscando el amor afuera, cuando el amor estaba aquí conmigo. Buscaba que me amaran otros porque yo no me amaba. Buscaba que me reconocieran otros porque yo no me reconocía. Dígame la locura de un enfermo. Ustedes están sanos, pero un enfermo que tiene la idea de que necesito que me demuestren que me quieren. ¿Para qué? Si yo no me quiero. ¿Para qué quiero que me demuestren que me aman si yo no me amo? Pero gracias a que me abandonaron, el abandono me obligó a estar conmigo. El rechazo me obligó a que yo me autoaceptara. Y entonces dejé de ver el problema como un obstáculo. Los problemas son oportunidades para conocer mis capacidades. Y dejé de ver la traición como un obstáculo. Gracias a que me traicionaron, aprendí que la confianza no debe de estar sostenida en otros. Eso es dependencia. La confianza tiene que estar sostenido en mí, en mis créditos, en mis méritos que yo he hecho. Gracias a que crecimos con humillación, gracias a la humillación, aprendí a respetarme a mí mismo. A respetar y a respetarme a mí mismo. ¿Y qué respeto? Que la gente me vea con otros ojos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca que la gente me mire con otros ojos? Mis acciones, mis actitudes. Dicen que el respeto se gana. Sí. ¿Cómo? Con mis actitudes. Y la injusticia. Gracias a que fueron injustos conmigo.
aprendí a ser comprensivo y compasivo, primero con Carlos, para ser comprensivo y compasivo con los demás. Y entonces descubres que las heridas no fueron problemas. Qué bueno que hay heridas en mi alma, porque entonces tienes razón de ser el haber venido a crecer y trascender en este plano. Hemos venido a crecer y trascender de la manera más difícil, encarnados en un cuerpo. Es la manera más difícil de crecer espiritualmente. Y las heridas es la oportunidad para que yo crezca. Es mi meta, es mi proyecto. Con el tiempo, agradezco a mis padres. Hoy agradezco a mis padres. Qué bueno que me abandonaron. Qué bueno que me rechazaron. Qué bueno que me trataron injustamente. Porque gracias a eso me pusieron a trabajar conmigo. Y le encontré un sentido a la vida. A eso vine, a trascender mis heridas. A darme cuenta que yo no soy víctima de nadie. No. Somos víctimas hasta la edad de 13, 14 años, 15 años, a lo mucho. Después de los 14, 15 años, todos somos víctimas falsas. Falsas. Más falso que $1, ni que un billete de $3. Más falso que un billete de 3 pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer responsables de la vida que hemos elegido. Las heridas, tengo que hablar de ellas, tengo que llorarlas, tengo que gritarlas y además tengo que aprender de ese dolor. Y no pasármela toda la vida embarrando de conmiseración y de lástima todas las tribunas de mi ciudad y toda la gente. Es que de niño, pobre de mí, es que me maltrataron, me golpearon, me humillaron, me abandonaron. Ya, deja de quejarte de que te abandonaron cuando tú mismo te has abandonado a ti mismo. Deja de quejarte de que te rechazaron cuando tú mismo te autorrechazas. Ya deja de estarte quejando de que te traicionaron cuando tú mismo te traicionas. ¿Cómo me traiciono? ¿Cuántas veces digo, ya se acabó esta relación? Y 8 días después ahí estoy otra vez ahí poniéndole con mi relación tóxica y adictiva. ¿Cómo voy a trascender si sigo con mi papel de víctima? Yo mismo me he autohumillado. Yo mismo me he tratado injustamente. No fuera para otros porque aviento la casa por la ventana, pero cuando es para mí, es que está muy caro. No, después, otro día. Las heridas son una oportunidad de crecimiento y de crear conciencia. Es convertir esas heridas, como lo he dicho, en tatuajes. En tatuajes que tiene todo guerrero para enaltecer el triunfo de sus batallas. Para eso sirven las heridas, para que las transformes de heridas a tatuajes, que como todo guerrero se los ponía para enaltecer el triunfo de sus batallas. El enemigo nunca estuvo afuera. El enemigo no fue mi padre ni mi madre, no. Ni tampoco mi abuela, ni tampoco los maestros que tuve en la primaria. No, ellos no fueron mis enemigos. Mi enemigo fui yo. Porque creyendo que teniendo un papel de víctima, iba a conseguir que algo, tal vez un rayo divino llegara, me tocara y me quitara lo tarugo, lo infantiloide, lo inmaduro, lo irresponsable. No, hoy sé que las heridas
llegaron a mí para que yo le encontrara sentido a la vida, creara conciencia y trabajara en ellas para conseguir una madurez del alma, una madurez de espíritu. Poder decir, gracias, gracias, ya entendí el juego de la vida. No se trata de huir del dolor, se trata de enfrentarlo para no sufrir. No se trata de buscar placeres externos para escapar del dolor, no. Se trata de enfrentar mi dolor para dejar de sufrir y para conseguir una paz interior que me lleve a disfrutar de la vida. Que si hay placeres, lo disfruto. Y si no hay placeres, también lo disfruto. Porque la paz interior no depende de lo que tenga afuera, depende de mí. Depende de mí y de lo que todos y cada uno hemos estado viviendo. No es fácil, porque además esto es para hombres y para mujeres. No es para las niñas, ni es para los niños. Es para aquellos que ya se cansaron de lastimarse y de lastimar a otros. Para eso son. ¿Y cómo te das cuenta que hay dolor en el alma de un ser humano? Por el dolor que riega a otros y a él mismo. Pero al mismo tiempo es la oportunidad de que conviertas a ese enemigo en un maestro. Porque yo veo que el dolor, hoy pienso que el dolor, y que aquellos que creí que eran mis enemigos, no son más que grandes maestros. Claro que a mi ego no le gustaban ese tipo de maestros, pero eran los maestros que yo necesitaba. Es lo que yo les puedo regalar el día de hoy. ¿Cómo ves? No, al contrario. Al contrario, gracias a ustedes y que lo veamos como lo que es. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para madurar. No son problemas. Fue problema para ese niño o esa niña de 6, 8, 10 años. Para nosotros, los adultos, es un reto. Es un trabajo, un desafío para conseguir ese despertar espiritual, porque el despertar espiritual, casualmente, lo dice William James en su libro Variedades de Experiencias Religiosas, tiene que venir antecedido de dolor. Nuestros padres ya nos dieron el dolor. Ahora nuestra chamba es convertir ese dolor en la chispa que me lleva al despertar.
Sí, por Zoom. Estamos dando por Zoom. Tengo 3 grupos de psicoterapia. 2 de ellos estamos hablando de simbolismo y iniciación. Y uno estamos hablando de dependencia y codependencia. Duran 5 meses. Son grupos cerrados. No puede entrar nadie más por 5 meses. Hay en línea y semipresenciales. Este ya es el segundo de este año, es el segundo grupo, son 3 grupos realmente. En el primer semestre fueron 2 de dependencia y codependencia y 1 de simbología e iniciación. Ahorita es al revés. En febrero del año que entra comenzamos y así andamos. Aparte, pues andamos compartiendo, aparte dando talleres. Apenas ayer en la noche llegamos de allá de compartir de allá en California, en Escondido, California. Ahorita estoy aquí con ustedes. El próximo viernes salgo para Zacatecas. Vamos a estar dando precisamente un taller sobre esto, sobre heridas del alma. Ahí en Zacatecas el próximo fin de semana. Está cerca de Valle de Bravo, sí, ahí estamos construyendo una cabañita donde me voy a ir a vivir. Yo quiero estar alejado de la falsa sociedad, diría Pedro Infante. No, la verdad es que a mí el bullicio y la falsa sociedad, no. A mí me encanta la naturaleza, amo la naturaleza. Yo quiero pasar mis últimos años de vida entre árboles, entre el pasto, entre, entre la naturaleza, con la madre tierra, con el sol, haciendo mis rituales, haciendo mis ceremonias y que sea un lugar donde gente que quiera ir a aprender, pues esté ahí y pues bueno, fue un proyecto de vida donde ya no quiero dejar de enseñar. Ahorita pues todavía puedo salir de viaje, subirme a los aviones, andar como decimos en México de pata de perro, pero va a llegar un momento en que ya no, entonces, pero voy a tener un lugar donde quiero tener un lugar y voy a conseguir tener un lugar donde pueda recibir a la gente, donde quiera, si quiere acampar ahí, podemos acampar, pasar un fin de semana padrísimo ahí, con todos. De retiro, de talleres, enseñándoles a hacer rituales, ceremonias, trabajar con los 4 elementos, eh, de vivir duelos, ¿por qué no? Principalmente, no específicamente problemas de alcohol y drogadicción, porque mucha gente creía que era un anexo o una clínica de desintoxicación. No, no, nada de eso. Es a la gente que quiera irse un poquito a nuestras raíces, como lo vivimos, como nuestros ancestros. Uh-huh. Sí, la oración y la meditación, hay que estar preparados para la oración, hay que estar preparados para la meditación. No es cosa de que empieces desde ahorita a hacer oración y meditación porque no te va a salir. ¿Cómo vas a meditar si no tienes control de tus estados emocionales? Para eso están los 3 primeros pasos. ¿Cómo vas a llegar a la oración si todavía estás embargado o eres títere de tus defectos o de tu sombra? Me refiero a la sombra, a todo aquello que se confiesa, como lo dice el doctor Jung en un 5.º paso. La oración y la meditación es para conseguir, la meditación para conseguir ese estado de vacío, donde Dios es lo que todavía no es, y al mismo tiempo lo es todo. Entonces la meditación es para eso, para que consigamos ese estado de vacío.
para que consigamos estado de vacío y para que yo aprenda a tener control de mi mente y no ser títere yo de mi mente. Yo la controlo, no ella me controla a mí. Y para esto tengo que entrenarla a través de la meditación. 5 minutos diario que hagas, 5 minutos que hagas. Inténtalo, practícalo, 5 minutos. Concéntrate en tu respiración y trata de no pensar. Concéntrate. El objetivo es encontrar el estado de vacío. El estado de vacío. Y la oración, a través de que tú hablas y al mismo tiempo te escuchas lo que dices, vas a encontrar mucho. Porque Dios vive aquí, en el oído. Está dentro de nosotros. Por eso dice que tener un contacto consciente con Dios. Y Dios, en el 11º, descubrimos que nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de nosotros. Pero no lo podía ver porque mi ego era tan grande, que me hacía creer que yo era Dios. Mira, gracias. Mira, mi intención nunca fue ser guía, ni busco serlo. De hecho, la gente que está conmigo en psicoterapia, la acepto un tiempo y después les digo, ya no pueden volver a inscribirse, nos vemos en un año. Vayan y busquen otros maestros, no me busquen a mí. No los permito que estén pegados a mí tanto tiempo, porque no es sano, ni para ellos ni para mí. Yo nunca lo hice buscando ser guía, yo lo hice para salvarme a mí, porque yo también estaba sufriendo y yo también tuve que caminar un camino de 12 pasos antes de llegar a la iniciación. Y yo transmito y comparto porque es mi necesidad hacerlo, porque quiero, como siempre lo hice a los grupos, dar lo que se me dio, y gracias a eso, pues es lo que soy el día de hoy, pero por eso lo hago, dar lo que en algún momento se me dio para que yo pudiera estar vivo, y sigo compartiendo para seguirme manteniendo vivo. Y si no sano, mínimamente, ahí vamos, trabajando. Claro que sí. No, pues gracias a Dios, gracias a ustedes que me invitaron. Saludos a nuestros amigos y hermanos latinos que están allá en Las Vegas. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Buenas noches. Bye. Y bueno, ya terminé acá con la transmisión. Gracias por acompañarme. Hubo problemas. Lo que pasa es que antes de que yo me conectara, no podíamos conectarnos. Hice una llamada desde este teléfono y del otro lado no contestaron. Digo, no colgaron. Por eso se oía el teléfono, que no estaban colgados, no habían colgado. Por eso no se oía. Pero bueno, ya cuando me di cuenta ya pudimos transmitir lo que se pudo transmitir de este compartimiento. Y pues gracias a todos los que se conectaron. Ayer no pude transmitir el programa del interior por la razón de que estuvimos allá en Escondido, California. Ya llegamos muy tarde, estábamos cansados, llegamos a las 11:20, estábamos aterrizando en la Ciudad de México. Entonces, las clases, pues ahorita todo está lleno. Hasta enero pueden inscribirse para el año que entra.
Ahorita ya todo está lleno y está ocupado. Entonces en enero sería para el año que entra. Y luego ya lo informaré por este medio. Bueno, pues nos vemos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y disculpen por las fallas técnicas, pero es que yo no soy técnico, yo soy rudo. Un abrazo. Hasta pronto. Bye bye.